Continuamos con nuestra serie de videos acerca de la aplicación de los triángulos rectángulos para resolver problemas reales. Entonces, en este problema nos dicen que del techo de un edificio de 100 metros de altura se ve una cometa con un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces, aquí tenemos el edificio representado por este rectángulo naranja, mide 100 metros, y de aquí del techo estamos viendo que vemos la cometa, que es este pequeño cuadro, con un ángulo de elevación de 30 grados. Recordemos que el ángulo de elevación siempre tomamos una recta como una especie de eje X y sobre ella pues pintamos el ángulo, en este caso 30 grados. Luego nos dicen que de una ventana del mismo edificio, localizada a 40 metros bajo el nivel del techo, o sea, bajamos 40 metros, aquí estamos, el ángulo de elevación a la cometa es de 45 grados. Entonces aquí tenemos el ángulo de elevación a partir de este eje, digamos X imaginario, 45 grados para ver la cometa. Nos piden hallar la distancia a la cometa, que aquí la denotamos como X, miren que se puede tomar de acá hasta acá, de acá hasta acá o de acá hasta acá, es exactamente la misma, y la altura a la que se encuentra la cometa con respecto al suelo. Bueno, entonces aquí lo que debemos hallar es X y Y, esas son nuestras incógnitas. ¿Cómo podemos utilizar entonces la trigonometría y los triángulos rectángulos específicamente para resolver este problema? Pensemos por un momento en este triángulo que se forma aquí, miremoslo, y en este que se forma acá. O sea, tenemos con un ángulo de 30 grados un triángulo hasta este punto y con un ángulo de 45 grados otro triángulo hasta aquí, hasta este punto. Lo único que es, digamos, constante para estos dos triángulos es X, pero la Y no aparece por ningún lado. Pero vamos a ver que con un poco, digamos, de pericia podemos encontrar una relación de esos triángulos con esta Y que tenemos que encontrar. Entonces empecemos con el triángulo que tenemos para 30 grados. Miren, si yo tengo este triángulo, vamos a sacarlo aquí más o menos a escala. Esto es 30 grados. Yo tengo que esto mide X y esta longitud que está acá va a medir ¿cuánto? Miren, va a medir toda la Y, toda esta altura, restándole los 100 metros del edificio. Si yo a todo este segmento le quito este segmento, me va a quedar esta altura de ese triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es decir que aquí vamos a tener Y, atención, menos 100. Ya tenemos entonces una relación para este triángulo con Y. Ahora, para el otro triángulo, para el de 45 grados, para el de 45 grados, hacerlo aquí más o menos a escala. Bueno, esta escala no fue la mejor porque si es de 45 es un poco más inclinado que el que ya hemos hecho. Bueno, ahí más o menos. Este es 45 grados y aquí tenemos X también, miren, es esta misma base, esa misma longitud. Y atención cómo podemos relacionar con Y. Miren que si a esta Y yo le resto este segmento, me va a quedar esta altura de este triángulo. Pero este segmento, ¿cuánto mide? Este segmento mide 60 metros. ¿Por qué sé que mide 60 metros? Si el edificio mide 100 y este de aquí mide 40, de acá hasta acá deben haber 60 metros. O sea que en total esta altura, que es la que me interesa, de aquí hasta aquí, va a medir Y menos, toda la Y menos este pedazo que pintamos en negro. Y este pedazo que pintamos en negro ya sabemos que es 60, va a ser Y menos 60. Entonces ya tenemos, atención, otra relación para este ángulo de 45 o para este triángulo donde está el ángulo de 45 con la Y. Tenemos catetos opuestos y adyacentes en los dos triángulos. O sea que podemos utilizar tangente. Recordemos que tangente, en este caso del ángulo de 30, va a ser igual a ¿quién? Al adyacente, perdón, al opuesto, Y menos 100, sobre el adyacente que es X. Y aquí tenemos otra relación, y es que la tangente de 45 grados va a ser igual a ¿quién? También al opuesto, en este caso Y menos 60 sobre el adyacente que es X. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a llamar a esta nuestra primera ecuación y a esta nuestra segunda ecuación. Entonces miren que este problema es mucho más complejo que el que hicimos en el video anterior. Aquí ya tenemos que meternos un poco con el álgebra.
que no es tan fácil deducir cuánto es y y cuánto es x a partir de los datos iniciales. Entonces lo que hago es formar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Mis incógnitas van a ser x y y, pero para formar ese sistema tuve que utilizar la trigonometría de los triángulos rectángulos que se formaban acá. Ahora sí, dediquémonos a resolver este sistema. Ya no necesitamos los triángulos, vamos a borrarlos y vamos a reescribir estos sistemas. ¿Cómo los podemos reescribir? Miren, yo puedo decir que x tangente de 30, pasemos esa x a multiplicar, x tangente de 30 va a ser igual a y menos 100, y de aquí que x tangente 45, x tangente de 45 va a ser igual a ¿quién? A y menos 60. No necesitamos las ecuaciones y a su vez vamos a organizarlas de tal forma que nos queden solo las incógnitas a un lado y los números al otro. Entonces aquí, para que este 100 no quede negativo, lo pasamos aquí a sumar y esta x tangente 30 lo pasamos a restar. Entonces tenemos que 100, miren, porque lo pasé a este lado a sumar, va a ser igual a y que está aquí menos x tangente de 30, y aquí vamos a tener que 60 tendrá que ser igual, que pasa aquí a sumar, a y menos x tangente de 45 grados. Ahora sí, estas dos ecuaciones me quedan mejor escritas de esta forma y podemos resolver este sistema por reducción. ¿Cómo lo podemos hacer por reducción? Miren que cuando yo resto la primera ecuación, la segunda se me cancelan las y. Vamos a hacer eso, vamos a calcular la ecuación 1 menos la ecuación 2. La ecuación 1 menos la ecuación 2 nos genera 100 menos 60 es 40, y menos y se anula, se hace 0, nos queda menos x tangente de 30 menos x tangente de 45, pero atención que estamos restando, entonces no es simplemente poner ese menos, yo estoy diciendo menos x tangente de 30 menos x tangente de 45, menos por menos da más x tangente de 45 grados. De aquí entonces nos queda que 40 factor común x es igual a x que multiplica a menos tangente de 30 grados más la tangente de 45 grados. Si despejamos la x de aquí, podemos decir entonces que x va a ser igual al 40 dividido por esta expresión. Entonces tenemos x, es igual, sí, a 40 entre, pongamos primero el tangente de 45 el positivo, menos tangente de 30 que es el negativo, para que nos quede ordenado. Entonces atención, esto que está aquí pasa aquí a dividir y simplemente reorganizamos. Entonces ya tenemos que x es 40 sobre tangente de 45 menos tangente de 30. Si utilizamos una calculadora para encontrar ese valor, encontramos entonces que x es igual a 94,64. Ponerlo aquí, 94,64 metros. Lo podemos inclusive escribir mejor por acá para que ya nos dediquemos a encontrar a la y. Entonces x es 94,64 metros. Ya tenemos a qué distancia horizontal se encuentra la cometa. Ahora vamos a encontrar a y. Para encontrar a y, la verdad, lo único que tenemos que hacer es sustituir la x en cualquiera de esas dos ecuaciones. Ya no necesitamos esto. Y utilicemos, por ejemplo, de la ecuación 1, despejemos a la y. Miren que y va a ser igual, paso este menos x tangente de 30 a sumar a 100, o sea que y va a ser 100 más x tangente de 30, 100 más x tangente de 30. Aunque estoy escribiendo a la izquierda la y, la idea es que no se confundan. Lo que estoy haciendo es pasar este menos x tangente de 30 a este lado a sumar, me queda entonces que 100 más x tangente de 30 es y. Es lo mismo tenerlo en este sentido. Recuerden, si a es igual a b, también se puede escribir como que b es igual a a. Simplemente un tema de simetría. Aquí no es que estemos pasando la y a este lado para ningún efecto. Pero entonces aquí y es 100 más x tangente de 30. Pero ya tengo x, va a ser 100 más x, que es 94,64, que multiplica a la tangente de 30. Para ello nuevamente recurrimos a la calculadora y encontramos que y es igual a 154,64.
Entonces y va a ser igual a 154,64 metros. Y esta es la respuesta al problema. La distancia horizontal es 94,64 y la altura a la cual se encuentra la cometa con respecto al suelo es 154,64 metros. Entonces rápidamente este problema no podíamos resolverlo simplemente mediante restas y sumas. Teníamos que formar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas a partir de los triángulos. Y una vez formábamos el sistema, lo resolvemos. Aquí optamos por resolverlo utilizando reducción, pero ustedes pueden utilizar igualación, determinantes, etcétera, para resolverlo allí en sus casas.